Gracias, Señor, porque venimos a ti conscientes de que somos inútiles, conscientes de que tú te vales, Señor, de personas como nosotros, Señor, que no tenemos nada que ofrecer y queremos pedirte que tú nos hables por medio de esta parábola, Señor, que va a ser expuesta. Obra, Señor, y dejamos en tus manos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para, para empezar, pues me gustaría leer la parábola, que es una parábola bastante conocida. Se ha estado haciendo alusiones mucho, digo, me están pisando el mensaje. eh, sí, soluciones la semana pasada, esta mañana. Y es la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Y dice así: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Creo que todos alguna vez, o todos sabemos lo que es una indirecta, ¿no? Y estas pues se suelen decir eh, para intentar aludir a una persona y llamar la atención por algo, ¿no? Y cuando esta indirecta pues tiene su efecto, nos percatamos que la persona pues dice: oh, esto va contra mí. Eh, eh, en mi país se suele decir: "Uf, esta indirecta fue bien directa". Entonces, así es como Jesucristo, ¿no? Pues estando ahí dice que se dirige a los que le estaban escuchando. Eh, no sabemos si estas personas estaban menospreciando de forma visible, ¿no? Estaban diciendo quítate de aquí, o haciéndose más de forma visible. O estas personas, pues como Dios ve el interior de nuestros corazones, les veía a las personas que en su interior era que sentían este sentimiento, ¿no? Y ahí es cuando Dios les dice, en el versículo 11 dice: a unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban, Dios también dijo también esta parábola. No les dijo directamente: tú, ¿por qué estás así? No, ¿por qué te comportas así? Sino que mandó la parábola. Entonces ahí vemos esta especie de indirecta, ¿no? Y creo que así es como Dios nos habla a nosotros también ahora mismo. Cuando nos disponemos a su palabra por medio de nuestros devocionales, cuando nos disponemos a su palabra por medio de las predicaciones, eh, Dios no baja y nos dice con palabras exactas y específicas así, ¿no? Sino que por medio de su palabra eh, cumple su misión en nuestros corazones, como vemos en Hebreos, en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos ver que Dios, a través de su palabra y con la ayuda de su espíritu, pues nos ayuda, nos persuade del pecado que tenemos, nos conforta en momentos de angustia, nos da gozo cuando nos encontramos con las promesas que en ellas encontramos, ¿no? Que en la Biblia encontramos. Eh, bueno, dicho como esto, como introducción, pues me gustaría ir al primer punto. Esta parábola la divido en esta introducción en dos puntos principales y una breve conclusión. Seré breve. No sé por qué se me seca la boca. Vemos que en esta parábola pues Jesús presenta a dos personajes, ¿no? A un fariseo y a un publicano. Dice que estos dos fueron al templo a orar.
Eh, Todos tenemos una noción de lo que es un fariseo, lo que es un publicano, ¿no? Pero para ahondar un poquito más en quién eran estos personajes, pues he leído un poquito y decía que los fariseos eran judíos que en su origen se dedicaron a guardar la ley que Dios le dio a Moisés. Eh, Como vemos en el Antiguo Testamento, pues el pueblo de Dios siempre eh, caía, o sea, se desprendía de su amparo porque iba olvidando los preceptos, iba olvidando sus mandamientos. Entonces, a raíz de esto surgió pues estas personas temerosas, celosas, eh, que, que se apartaron para estudiar la Biblia, para estudiar la ley, las normas, para evitar, intentar separarse, ¿no? de Dios y caer, como antes caía el pueblo en desobediencia, se apartaba de Dios y las consecuencias, ¿no? que tenía. Pero en este quehacer, estas personas se fueron alejando de la verdadera piedad de Dios, la verdadera piedad a Dios, y resultó ser un grupo legalista, un grupo hipócrita que no practicaba lo que decía. Como podemos ver en Mateo capítulo 23, como Jesucristo, ¿no? les acusa y les dice: ustedes fariseos, hipócritas, fariseos que ponen cargas a los feligreses y ustedes no las llevan. Y así, ¿no? Pues les exponía. Esto en cuanto a los fariseos. Pues los publicanos, por otra parte, pues se trataba de una especie como de funcionarios públicos que generalmente eran judíos, y estos eran encargados de recaudar impuestos para el Imperio Romano. Era este imperio, pues, el gobierno, ¿no? que regía en esos tiempos. Y estos publicanos obtenían un beneficio tomando más dinero de lo que la ley pedía, ¿no? Entonces, eh, esto, al hacer esto, pues les daba esa reputación, ¿no? de personas deshonestas, personas traidoras, porque se aprovechaban inclusive de sus patriotas, de su propio pueblo. Y bueno, regreso al fariseo. Habiendo explicado ya un poco de los fariseos y los publicanos, regreso al fariseo, ¿no? Y vamos a analizar un poco, ¿no? Qué nos enseña este fariseo. Vemos en el versículo 11 que, puesto de pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Pues en primera instancia, pues podríamos decir que ser honrado, ser justo, no ser adúltero, en sí es bueno. Es más, Dios quiere que seamos así, Dios nos manda que seamos así. Este fariseo en su vida práctica, pues según como él lo manifiesta, pues podríamos decir que era una persona de ejemplo, ¿no? Porque dice: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Eh, Según algunos comentarios, dice que estos fariseos, como que fueron, como decía, poniendo cargas, ¿no? Hacían más de lo que la ley pedía, ¿no? Y claro, si nosotros viéramos este fariseo, ¿qué podríamos reprocharle a nosotros? No, nada, porque ah, al decir de este fariseo, pues era una persona eh, intachable, ¿no? Pero si nos fijamos en su actitud, pues ya la cosa cambia, porque el relato dice que, puesto de pie, oraba consigo mismo. Esto de puesto de pie, pues parece que no tiene importancia, pero esta parábola quiere dar a entender de que tenía una actitud no reverente, una actitud arrogante, eh, como se caracterizaban estos fariseos, ¿no? Se caracterizaban de que amaban las sillas de delante, que les gustaba que les digan maestros, rabís. Entonces, esto quiere dar a notar, ¿no? Que venía puesto de pie, no tenía reverencia. Dice que oraba consigo mismo. Sabemos que orar, pues, es hablar con Dios, pero este dice que hablaba consigo mismo. O sea, no se dirigía a Dios, hablaba consigo mismo, y es es algo donde nosotros tendríamos que revisar, ¿no? ¿Cuántas veces venimos
y oramos de esta manera. Muchas veces nuestras oraciones suelen ser rutinarias, nuestras oraciones suelen ser superficiales y no venimos con la verdad que hay en nuestros corazones. Decimos, Dios, te doy gracias, ayúdame, eh, protégeme, pero en realidad en nuestro ser a veces no hay ganas. Tenemos luchas contra pecados y no decimos, Dios, yo peco, Dios, ayúdame, Dios, estoy así, sino que aparentamos, ¿no? Inclusive sabiendo que Dios sabe nuestro interior, nuestro corazón. El fariseo dice, pues, gracias Dios. Y podemos pensar, en realidad estaba agradeciendo. Diríamos que no, porque dice la Biblia, dice este pasaje que oraba consigo mismo. Eh, Más bien se podría interpretar que, que decía que no necesitaba nada de Dios, porque dice que él subió al templo a orar, pero él estaba lleno de sí mismo y de su propia bondad, de sus propias obras. Él llegó a decir, mira, yo no soy esto, yo no soy este otro, yo hago esto, hago este otro, que el favor o la misericordia, la gracia de Dios no le parecieron dignas de pedir. Y aquí es donde otra vez tenemos que detenernos y ver, ¿no? Cuando venimos delante de Dios, venimos como este fariseo, orgullosos o arrogantes, pensando que tenemos lo suficiente, como si Dios en vez de darnos de su misericordia, su favor, tendría que darnos las gracias por ser como somos o hacer lo que hacemos, ¿no? La Biblia nos enseña, pues, y si viniéramos con esta actitud, pues seríamos ignorantes, porque la Biblia enseña que todo lo que tenemos, absolutamente todo, Dios nos lo ha dado. Por poner algunos pasajes, ¿no? Dice, necesitamos arrepentimiento, pues Dios nos concede el arrepentimiento. Y esto lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 24 al 26. Y aquí pues arroja la idea esta, ¿no? De que Dios es quien nos concede el arrepentimiento, porque dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, porque con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí está, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros en cierto momento nos oponíamos a la verdad. Entonces, aquí este versículo dice que Dios nos concede el arrepentimiento. Necesitamos fe. Pues podemos ir al versículo tan conocido como es Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Necesitamos perseverar. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si algo hemos conseguido en nuestra vida cristiana, ha sido porque Dios es fiel con nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, de nuestra indiferencia, de nuestro orgullo. Nuestras palabras deberían ser, gracias Dios porque tú has hecho en mí. Gracias Dios porque tú has obrado en mí. A ti sea la gloria. Y no como decía el fariseo, porque yo soy, porque yo no soy malo, porque yo soy bueno, porque yo hago esto. Cuando vemos a un hermano en la fe que lucha con algún pecado, ¿cómo es nuestra actitud? Nos viene ese sentimiento sutil de creer que nosotros estamos haciendo mejor o que nosotros somos mejores porque no tenemos esa lucha que él tiene. Que en realidad tendremos que preguntarnos, ¿qué de nuestras luchas que sí tenemos? Oramos por ese hermano que le vemos luchar. Pues, dicho estas preguntas dejadas en el aire que podamos pensar, me gustaría pasar ya al segundo punto.
que dice, que va a tratar acerca del publicano, ¿no? Dice que el publicano estaba alejado, dice, y con la cabeza agachada, en señal de vergüenza y de sentirse indigno, porque sabe que es pecador. Sabe que no tiene nada que traer delante de un Dios justo y santo. Este publicano era consciente de a quién se dirigía, ¿no? El publicano pues ponía su referencia en los que eran peores como él, pero el publicano pone la referencia donde hay que ponerla, en Dios, y que Él es el que demanda, ¿no? Entonces este publicano, viendo que no tiene nada que traer, solo 6 palabras que dice, en su defensa dice, Dios, sé propicio a mi pecador. Este publicano entiende que solo puede apelar a la misericordia de Dios. Y aquí pues hay una palabra que se podría decir un poco técnica, ¿no? Un poco difícil, propicio. Seguramente que muchos sepamos lo que significa, pero me gustaría explicarla un poco mejor y así poder entenderla y acercarnos de mejor manera, ¿no? La palabra propicio significa que algo es favorable, que alguien o algo está inclinado a hacer un bien. Por eso el publicano, en otras palabras, le dice, Dios, sé favorable a mí. Dios, hazme un favor, porque no tengo nada que darte. Entonces Dios le es propicio. Pero llegado a este punto, alguien podría pensar que Dios es favorable o debería serlo, solamente porque Él es bueno y misericordioso. Como muchas veces es común escuchar, ¿no? Si alguna vez hemos conversado con alguna persona que no es creyente y ya cuando se siente un poco entre la espada y la pared, como este publicano que no tiene que dar, le gana el orgullo y dice, pues bueno, si Dios es bueno, pues me tendrá que perdonar, ¿no? Porque como Dios es bueno, si no me perdona, pues no es bueno, será malo. Y obviando o dejando de lado, pues que Dios es santo, es justo y que se tiene que hacer justicia. Y como Dios puede ser favorable y justo a la vez sin ser injusto. Pues como se tiene que hacer justicia, se necesita una propiciación. Vimos que propicio era que algo es favorable, ¿no? La propiciación es la acción. Según la Biblia es la acción que satisface la justa ira de Dios contra el pecado de los humanos. Y eso lo podemos ver en Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Cómo Dios manifiesta su justicia? Por medio de la propiciación que Dios hace, que Jesucristo hace, ese sacrificio, aplaca la ira, hace el momento propicio, hace el momento favorable. Entonces, aquí es donde podemos apreciar, ¿no? el Evangelio. Podemos ver la buena noticia de salvación, que cuando venimos como este publicano, humillados, conscientes de nuestra condición de pecadores, y confiamos en que Jesucristo, como dice el versículo, ¿no? Que Jesucristo es nuestra propiciación. Él es el que hace favorable, Él es el quien aplaca la ira. Entonces la ira de Dios se satisface en su sacrificio y solo entonces Dios puede ser favorable a nosotros. Qué maravilloso noticia, qué favorable es Dios. Como conclusión, podemos ver que esta parábola pues, nos enseña a huir de esa actitud orgullosa, que nos lleva a pensar que lo que hacemos nos justifica delante de Dios y nos anima a que vengamos delante de Dios de forma humilde, sabiendo que somos pecadores y que solo podemos suplicar misericordia como hizo el publicano y solo así encontrar el favor de Dios, como dice el versículo 14. Porque cualquiera que se enaltece será humillado
y el que se humilla será enaltecido. Que Dios nos ayude a llevar una devoción humilde y no orgullosa. Amén.